Bueno, imagino o espero terminar en realidad el sílabus, ¿ya? Porque en realidad esta clase ya debería estar haciendo la edad moderna, ¿no? Pero, jóvenes estudiantes, mi persona acostumbra a desarrollar toda su clase en 11 semanas. O sea, como la última semana realizo yo repaso general, pero con ustedes ya no haré ese repaso general. Eso va a ser, jóvenes estudiantes, exacto, voy a terminar pues a la semana 12. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya. Ahora, jóvenes estudiantes, los árabes, jóvenes estudiantes, ¿dónde se desarrollaron? ¿La ubicación Europa o Asia? Asia o Europa. Ah, Asia, jóvenes estudiantes. ¿Ya? ¿En qué parte de Asia? ¿Occidental o oriental? Eso está entonces exactamente en el sur este o el sur oeste. Oeste, para este lado es oeste, ¿ah? ¿De qué continente? De Asia. Y se desarrolla exactamente en una península ibérica o arábica. ¿Qué península? Arábiga, ¿no? Arábiga o arábica, ¿ya? Arábiga. Y jóvenes, ahí se desarrolla entonces la cultura árabe, jóvenes estudiantes, y vamos a ver pues que los árabes tenían ¿cuántas regiones? 3 regiones. ¿Cuáles son las regiones de los árabes, profe? La región fértil, luego es la región desértica y la región, ¿qué región, joven? Montañosa. ¿Cuál es la región más importante, fértil o montañosa? Ah, montañosa. ¿Por la agricultura o el comercio? ¿Dónde se dedicaron a la agricultura? Fértil. Ah, entonces, y se conoce como la región feliz o la región Yemen. Y la región montañosa se conoce como Etjas. Ya, Etjas, jóvenes antes. Y pregunto, si Mesopotamia significa región entre ríos, árabe, ¿qué significa? Ah, significa desierto. ¿Qué significa árabe, jóvenes antes? Desierto, ya, eso quiere decir. Y jóvenes antes, la región montañosa es la más importante. En ahí encontramos una de las ciudades. ¿Qué ciudad, profe? La ciudad de la Meca. En la ciudad de la Meca es considerada la ciudad santa, la ciudad de la peregrinación. Y dentro de ello encontramos una casa cuadrada. ¿Cómo se llama? Kaaba. Kaaba, jóvenes antes, en la Kaaba estaban los principales dioses de los árabes. Eso quiere decir que los árabes eran politeístas o monoteístas. Politeístas. Y jóvenes antes, ¿quién establece el monoteísmo? Mahoma. O sea, ¿cuáles son los periodos? El periodo, ¿qué periodo, profe? Preislámico y el periodo islámico. ¿Cuál es lo que nos interesa? Islámico, ¿no? Ahí está, jóvenes antes. Pregunto de los árabes, perdón, de los cristianos su templo se llama iglesia. ¿Y de los árabes cómo se llaman? Mezquitas. ¿Cómo se llaman? Mezquitas, jóvenes antes, ¿ya? Entonces, ¿mezquitas son palacios o templos? Habla, templos, ya, templos, jóvenes antes. ¿En qué ciudad se encuentra lo más importante? Meca. ¿La ciudad de la Meca es considerada ciudad capital religiosa o capital política? Capital religiosa, ¿no? Capital política, ¿qué ciudad va a ser? Medina. ¿Y quién establece ese monoteísmo? Era el único profeta. ¿Quién era? Mahoma. Mahoma pertenecía a la clase pobre o adinerada. Pobre. Y jóvenes antes, él era huérfano. Y es el único profeta, jóvenes antes. El único profeta. Y jóvenes antes, ¿quién se encargó de su cuidado de él? Su tío. Su tío, jóvenes antes, ¿a qué se dedicaba? ¿Agricultura o el comercio? Comercio. Comerciaba con Europa, el imperio bizantino. ¿Qué religión? El cristianismo. Comerciaba con India, el budismo. Entonces, copia del cristianismo, copia del budismo y restablece su religión. Pero para que difunda esta religión, tendría que tener sustento económico, ¿no es cierto? ¿Él tenía sustento económico? No. Entonces, ¿qué hizo? Se casa con una viuda adinerada. Su sugar. ¿Cómo se llamaba? Khadija, ya. Aisha, ahí está. Khadija, también se le puede llamar, jóvenes antes, ¿ya? Ella es la esposa más importante de ¿quién? Mahoma. Y jóvenes antes, Mahoma, jóvenes antes, vamos a ver, tenía 25 años y Khadija 40 años, ¿no? Entonces, gallina vieja, ¿será cierto esto o no, muchachos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si ustedes lo dicen, será por algo, ¿no? Entonces, la habrán comprobado. Bueno, yo no puedo decir lo contrario ni negarlo porque el profe es casto puro e inmaculado. Y jóvenes estudiantes, para que establezca esta religión, jóvenes estudiantes, establece la noche de la potestad o noche de la revelación. ¿Quién se revela, jóvenes estudiantes? El Dios. ¿Quién era el Dios? El Dios Alá. ¿Quién era el Dios, jóvenes? El Dios Alá se revela directamente o a través de un arcángel. A través del arcángel. ¿Quién era el arcángel? ¿Gabriel o Gibril?
Es lo mismo. Gabriel o Gibril. Ahí está, jóvenes estudiantes. Se revela en el monte Sinaí o en el monte Gira. En el monte Gira. Pregunto, ¿a qué te hace recordar esto? Moisés. Recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Hoy parecido, ¿no? ¿Por qué será parecido? ¿Quién copió? Mahoma. Por ello va a copiar a ellos, jóvenes estudiantes, y establece la religión. ¿Qué religión, jóvenes estudiantes? Islam. Islam, jóvenes estudiantes, es la nueva religión creada por ¿quién, jóvenes estudiantes? Por Mahoma. La nueva religión creada por Mahoma, ¿cómo se llama, jóvenes? Islam. ¿Y qué significa Islam, jóvenes? Ya, la sumisión. ¿Sumisión a qué? Sumisión a Dios. Ahí está, jóvenes. Eso es, jóvenes, sumisión al Dios. ¿A qué Dios? Alá. Y las enseñanzas del islamismo estaban contenidas en un libro sagrado. ¿Cómo se llamaba? El Corán. El Corán, jóvenes estudiantes. ¿El Corán estaba dividido en capítulos o no? Sí. ¿Cuántos capítulos? 114 capítulos o suras. Ahí encontramos, ¿qué cosa, jóvenes estudiantes? Pues jóvenes estudiantes, encontramos, los 114 capítulos o suras, y ahí están los principios, o también llamados los pilares. ¿Cuántos principios o pilares tiene? 5. ¿Cómo te vas a recordar? Aunque sea por trompa de falopio. Ahí está. Fe, ayuna, limosna, oración, peregrinación. ¿Cuáles eran? Fe, ayuna, limosna, oración, peregrinación. De los 5, ¿cuál era lo más importante? La fe. Tenían que tener fe en qué Dios. Alá. ¿En qué Dios? Alá. ¿Ayuna en qué mes? Abril. El mes de Ramadán. ¿Limosna para los ricos o los pobres? Pobres. Oración. ¿Cuántas veces oraban? 5. Siempre dirigiéndose a la ciudad de la Meca. ¿Y qué es la peregrinación? Viaje religioso. Que siquiera una vez en toda su vida, ¿a dónde tenían que ir? A la ciudad de la Meca. A esos jóvenes estudiantes. Y aparte de ello, ¿cómo se llaman sus seguidores? Los musulmanes, jóvenes estudiantes, ¿ya? A ver, de los cristianos, la religión, cristianismo, sus seguidores, cristianos. Fácil, ¿no? Acá la religión es Islam, sus seguidores, musulmanes. Y esto es, jóvenes estudiantes, ¿qué cosa, profe? Los seguidores. ¿De qué religión, jóvenes estudiantes? Seguidores del Islam. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? Del Islam, entonces, jóvenes estudiantes. Y bueno, vamos a ver, jóvenes estudiantes, ¿qué hecho marca el inicio de la era musulmana? La égira. ¿Y qué era la égira, jóvenes estudiantes? La égira es la huida. ¿Huida de quién? La huida de Mahoma. ¿Y Mahoma dónde se encontraba? En la ciudad de la Meca. ¿En la ciudad de la Meca había adinerados o no? Sí. ¿A los adinerados les conviene que Mahoma establezca la religión? No. ¿Les haría caso el pueblo? No, pues por ello no le conviene a estos adinerados que Mahoma establezca la religión. Por ello, jóvenes estudiantes, la religión establecida por Mahoma en la ciudad de la Meca fue rechazada. Como fue rechazada, jóvenes estudiantes, Mahoma escapa de la ciudad de Meca. ¿A dónde, jóvenes? A la ciudad de Medina. ¿Medina siempre se llamó así? No, se llamaba Yatrib. Luego se va a llamar como Medina. Ya, pero ese entonces es el mismo lugar. Medina y Yatrib. Entonces, jóvenes estudiantes, este hecho marca el inicio de la era musulmana. Pregunto, ¿qué marca el hecho el inicio de la era cristiana? Nacimiento de Cristo. Y para ellos, ¿qué cosa, joven? La égira, la huida de Mahoma. Eso marca, jóvenes estudiantes, la era musulmana, ¿ya? Y bueno, consideran el año 1. O algunos consideran el año 0. Pero lo correcto debería ser 0, ¿no? Porque está iniciando. Pero ¿por qué sería 1? Porque están considerando a la noche de la potestad o noche de la revelación. ¿Quién se revela? El Dios Alá, ¿no? Ahí está, jóvenes estudiantes. Y bueno, jóvenes estudiantes, los cristianos, ¿en qué año estaban para cuando ellos era el año 1? 622. Si ahorita nosotros estamos en el año 2023, ¿ellos en qué año se encuentran? ¿1400 o 401? 1400. ¿Por qué? Ya había uno, pues. Ya había uno, pues. Entonces sería 1400, ¿no? 1400, ahí se encuentra. Nosotros ponemos en nuestro año antes de Cristo, después de Cristo. ¿Ellos qué ponen? Antes del Islam, después del Islam. O alguno considera antes de la égira, después del égira. ¿Estamos? Jovencito, ¿va a estar en la clase? Pues retírate, pues. Por el celular. Ahora vamos a ver, jóvenes estudiantes, vamos a ver también qué cosa, la yihad. ¿La religión establecida por Mahoma en la ciudad de la Meca fue aceptada o rechazada? ¿Más tarde habrá sido aceptada o no? ¿A través de qué? Yihad. ¿Y qué es la yihad? La guerra santa.
a través de guerra van a imponer a la población para que puedan creer en el Dios Alá o no? Sí, eso sería jóvenes antes. A ver, pregunto, ¿cómo se llama la religión creada por Mahoma? Islam. ¿Sus seguidores? Musulmanes. ¿A través de qué reprimían a la población para que pueda creer en el Dios? La guerra santa o la yihad. ¿Qué hecho marca el inicio de la era musulmana? Égira. ¿Cuál es el libro sagrado? Corán. ¿Cuántos principios tenía? 5. ¿Cuáles eran? Fe, ayuna, limosna, oración, peregrinación. De los cuales, ¿cuál es lo más importante? La fe. Pregunto, ¿de quién sobres 95 tesis? Martín Lutero. Para Martín Lutero, ¿cuál es la tesis más importante? La fe. Ah, ya. ¿Cuál es la fuente de la salvación? La fe. Ah, entonces, para acá los árabes también la fe. Ya, recuérdate para ambos, ¿ya? Ahora, jóvenes, cuando muere Mahoma, los árabes se dividen en periodos, dinastías o califatos. Califatos. ¿Cómo se llaman los gobernantes? Califas. Ahí está. El primer califato. ¿Cómo se llama el califato? Ortodoxo. ¿Cómo se llama el califato? Ortodoxo. Y el ortodoxo significa los perfectos, ¿no? Los perfectos. Ahí está, jóvenes chantes. Y vamos a encontrar, jóvenes chantes, su capital. ¿Cómo se llamaba su capital? Medina. ¿Cómo se llama su capital? Medina. Y jóvenes chantes, ¿quién era el primer califa? ¿Mía o Abu Bakr? Abu Bakr. Ahí está, jóvenes chantes, ¿ya? ¿Mía es último? No, pues, jóvenes. Ahí está. El primer califa, entonces, jóvenes chantes, es Abu Bakr. Y con él, jóvenes chantes, ¿qué cosa dio? ¿La máxima expansión o inicia la expansión? Inicia la expansión inicia la expansión territorial, entonces, jóvenes. ¿Para quién es, profe? Para los árabes, ¿ya? Y aparte de ello, encontramos al califa. ¿Qué califa? El califa Omar. El califa Omar, jóvenes estudiantes. ¿Qué hizo, profe, el califa Omar? Fundó un imperio. ¿Qué imperio de los árabes? Fundó el imperio. ¿Qué imperio, jóvenes estudiantes? Musul. Pregunto, ¿y el imperio musulmán se expande o no? ¿Por qué se expanden con mayor facilidad los musulmanes? Por el fanatismo religioso. ¿Eran tan fanáticos? Sí. A ver, jóvenes estudiantes, ¿cuántas veces pueden orar al día? 5. ¿Entonces son fanáticos o no? Sí. Entonces por ello se expanden con facilidad. ¿A dónde se estaba expandiendo? ¿Al occidente o al oriente? Ya, a ver, jóvenes estudiantes, al Asia oriental también habrán ido o no? Sí, a India pues. ¿Y también a dónde? También hacia el occidente. ¿A Europa van a llegar o no? Claro pues, pero jóvenes estudiantes, primero el califa Omar llegó a donde su general se llamaba Amru. Y jóvenes estudiantes, Amru, ¿dónde llega? Egipto. Y Amru incendió en Egipto, ¿qué cosa? La biblioteca. ¿La biblioteca de dónde? De Alejandría. Pregunto, ¿quién fundó la biblioteca de Alejandría? ¿Alejandro Magno? ¿O su general? ¿Quién era general? Ptolomeo. Si te digo, ¿quién fundó Alejandría? Alejandro Magno. ¿Quién fundó la biblioteca de Alejandría? Ptolomeo. ¿Quiénes incendiaron? Los árabes o los musulmanes. ¿Cuál era el fundamento para incendiar la biblioteca de Alejandría? Que todo el conocimiento ya estaba en el Corán. Entonces ya no era necesario tener una biblioteca, porque todo el conocimiento ya estaba acá. Pues. Y otro fundamento sería la rivalidad religiosa, ¿o no? Sí. ¿Qué religión estarían profesando en Egipto? Cristianismo. Gracias a los romanos y jóvenes estudiantes, pero cuando llegan los árabes van a establecer su religión. ¿Hasta ahora o no? Claro que sí. Luego encontramos, jóvenes estudiantes, el califa Othman, o también llamado Uthman. Othman, jóvenes estudiantes, ¿qué hizo, profe? Recopiló el libro sagrado. ¿Cómo se llama el libro sagrado? ¿Cómo se llama el libro sagrado? Corán. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? El Corán. ¿En cuántos capítulos lo divide? 114. ¿Cuántos principios o pilares tiene? 5. Ahí está, jóvenes estudiantes. Y el último califa se llamaba Ali, ¿no? Ali. Luego su historia, Ali Baba y los 40 ladrones, ¿no? ¿Y en cuánto se va a dividir? En 2. ¿En cuáles, profe? En los chiitas y los sunitas, ¿no? El libro complemento del Corán, ¿cómo se llamaba? Sunas o sunis, ¿no? Por ello se llama sunitas. Por ello ellos serán, jóvenes estudiantes, los que van a aceptar al libro Corán como el máximo, pues, ¿no? Y los chiitas eran violentos y los sunitas los tolerantes, ¿ya? Luego se va a establecer, jóvenes estudiantes, el califato omeya. En el califato omeya, ¿se dio el máximo apogeo o la máxima expansión? ¿Máximo apogeo o la máxima expansión? La máxima expansión territorial. Hostia, tío, ¿qué lugar llega? Jóvenes estudiantes, ya, pero ¿cómo se llamaba su capital? Su capital se llamaba Damasco. ¿Cómo se llama su capital?
Damasco. ¿Y Damasco dónde queda? Siria. ¿Dónde queda, muchachos? Siria. Y jóvenes, entonces el califato omeya. ¿Con qué califa se dio la máxima expansión? Walid. ¿Con qué califa? Walid. Con él entonces se dio la máxima expansión. Hostia, tío, ¿qué lugar conquista? Conquistó España. ¿Y en España estaban los ostrogodos o los visigodos? Habla. Los visigodos. ¿Los visigodos entonces fue sometido por los árabes o no? Sí. ¿De qué cultura su invento era brújula, pólvora, imprenta, papel? China. ¿China dónde se encuentra? ¿En el oriente o el occidente? Oriente. ¿Y quiénes traen del oriente al occidente? Árabes. ¿Quién trajo a Europa el arroz? Árabes. ¿Azúcar? La pólvora. Árabes. ¿Con qué califa? Walid. ¿Quién era su general de él? Su general se llamaba Tariq Apaco o Tariq Abad. Tariq Abad. Ahí ya, jóvenes chantes. ¿Y con qué batalla entra a Europa? La batalla de Guadalete. ¿Con qué batalla? Guadalete. ¿A dónde llega, jóvenes chantes? A España. Cuando llega a Europa, ¿se expandirán en Europa o no? Sí. ¿Con qué califa se estaba expandiendo también, jóvenes chantes? El califa Hisam. El califa Hisam tenía su general. ¿Quién era su general, profe? Su general se llamaba Balí. Y Balí, jóvenes chantes, fue detenido. Fue detenido su expansión, jóvenes chantes, o derrotado. ¿Derrotado por quién, jóvenes chantes? ¿Derrotado por Carlos Magno o Carlos Martel? Carlos Martel. ¿Carlos Martel era rey o mayordomo? ¿Mayordomo de quién? ¿De los visigodos o de los francos? Francos. ¿Los mayordomos eran sirvientes o administradores? Administradores. ¿Cumplían la función de quién? Del rey. ¿De quién cumplía su función? El rey. En vez de rey, ¿quién estaba? Mayordomo. Pero el título de rey sigue en su gobierno del rey, pues no. Pero jóvenes antes ellos cumplían. Y Carlos Martel detiene la expansión de los árabes. ¿Con qué batalla, jóvenes antes? ¿Guadalete o Poitiers? Con la batalla de Poitiers. Con la batalla de Poitiers se expulsa a los árabes de toda Europa o de gran parte de Europa. De gran parte de Europa. Hostia, tío, ¿dónde llegan? España. Pero en España, en Barcelona o la Granada. O sea, ¿se le expulsa de toda Europa? No, seguían en la Granada. En la Granada seguían ¿hasta qué año? 1492. ¿A qué te hacía recorrer ese año? Descubrimiento de América. Pero en realidad es descubrimiento o redescubrimiento. ¿Quién viajó? Cristóbal Colón. ¿Con qué capitulación? Toledo o Santa Fe? Habla Santa Fe. Pero esa capitulación, ¿quiénes lo firmaron? Los reyes católicos. ¿Quiénes eran? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. ¿Con qué objetivo se habían casado? No, aparte de eso, ¿no? Unir las fuerzas, ¿para qué? Para expulsar a los árabes o a los moros. Entonces, en España, ¿cómo lo llamaron a los árabes? Moros. Y jóvenes chantes, ¿logran expulsarlo o no? Sí. ¿Cómo logran el propósito? ¿Qué capitulación se firma? Santa Fe. Y con la capitulación de Santa Fe, ¿qué cosa se está realizando? La búsqueda de nuevas rutas comerciales. Ya, busquen nuevas rutas comerciales. ¿Para llegar a dónde era? ¿A dónde? A la India, jóvenes chantes. ¿Se llega a la India o no? ¿Sí o no? Supuestamente. Porque, ¿a dónde iba a llegar? ¿A la India occidental o a la India oriental? Si viaja por el occidente, ¿iba a dar vuelta o no? Entonces iba a llegar a la India oriental y supuestamente llegó. ¿Pero dónde llegó? América. Gracias a una isla se salva. ¿El Salvador o San Salvador? San Salvador. Siempre se llamó así o se llamaba Guananí. Guananí. Y los españoles lo llamaron San Salvador, ¿no? Estos jóvenes antes. ¿Y por qué no es descubridor, jóvenes antes, Cristóbal Colón? ¿Y habían llegado los europeos o no? Sí. ¿Quién es? Vikingos. ¿Eric el Rojo o Leif Erikson? ¿El padre o el hijo? ¿Quién llega? El hijo. ¿Quién es el hijo? Leif Erikson. ¿Su papá quién es? Eric el Rojo. ¿Estamos? Ya, pero eso vamos a hablar la siguiente clase, así que no se precipiten, ¿ya? Ahora, jóvenes y antes, también vamos a ver el califato. ¿Qué califato, jóvenes? El califato abásida. En el califato abásida, jóvenes y antes, ahí sería el máximo apogeo o la máxima expansión. El máximo apogeo cultural, jóvenes y antes. ¿Y su capital cómo se llamaba? Su capital se llamaba Bagdad. ¿Y Bagdad dónde queda? ¿Irán o Irak? Habla Irak, ¿no? Ahí está, jóvenes chantes, se llama Bagdad en Irak. Y jóvenes chantes, ¿Irak Mesopotamia o no? Claro, ahí se desarrolló. Y jóvenes chantes, y vamos a ver, ¿por qué se llama el califato abásida? Por el fundador, el califa Abul Abbas. Abul Abbas, ¿no? Por Abbas, abásida. Ahí está, pues, ¿no? Pero ¿con qué califa se dio el máximo apogeo?
El califa Al-Rashid. Al-Rashid, jóvenes estudiantes. Con él entonces se dio el apogeo. Y seguía ese apogeo con qué califa? Al-Mamun. El Mamón no, Al-Mamun. Al-Mamun. Y jóvenes estudiantes, ¿dónde estaban los conocimientos del imperio? Bueno, jóvenes estudiantes, los sabios, el imperio bizantino. ¿Conocedores de la cultura griega romana o no? Sí. Entonces, ¿esos conocimientos llevarán entonces a los árabes o no? Sí. Por ello se va a dar ese apogeo. Pero jóvenes estudiantes, va a ocurrir una cisma, pero también a los árabes van a expulsar, van a invadir ¿quiénes? Los turcos. ¿Los turcos otomanos o los turcos selyúcidas? Selyúcidas. ¿Y los turcos, una vez invadida a los árabes, adoptan su religión de los árabes o no? Sí. Sí van a adoptar jóvenes estudiantes. Por ello, jóvenes estudiantes, también vamos a ver, pues, ¿cuál es la primera religión con más seguidores? A ver, pregunto. ¿Cristianismo o el Islam? Cristianismo. La segunda, Islam. O sea, jóvenes estudiantes, la segunda población más numerosa serían los musulmanes. La primera son los cristianos. Pregunto, ¿cuál es el idioma más hablado en el mundo? Habla chino mandarín. ¿Y el segundo? ¿Inglés o el español? Español. Si te digo, ¿cuál es el idioma universal? Inglés. Ya, eso es joven. ¿Cuál es el país más grande de la Tierra? Rusia. ¿El más pequeño? El Vaticano. ¿Quién gobierna el Vaticano? El Papa. A ver, jóvenes antes, si te digo, ¿cuál es el país más grande de América? Canadá. Ya, Canadá. ¿Estamos? No he dicho Sudamérica, por cierto. He dicho América, ¿ya? A ver, ¿cuál es el país más pobre del mundo? Venezuela, no, bueno. ¿Dónde quedaría, más o menos? África. Se llama Somalia. Somalia. Si te digo, el país más pobre de América. Haití. ¿Cuáles jóvenes antes? Haití. ¿Entendieron aquí? Ya. En su aporte, jóvenes antes, encontramos en matemáticas, jóvenes antes. Ya, por ejemplo, álgebra. Ahí está, jóvenes antes. Ya, álgebra. Entonces, ¿quiénes desarrollaron los binomios, los trinomios, los logaritmos? Los árabes. Ellos también, jóvenes, tenían su literatura o no. Sí, en literatura encontramos las mil y una noches. Y las 1001 noches, jóvenes antes, es aventuras de qué califa. ¿Qué califa? Mía no, Al-Rashid, ¿ya? Las 1001 noches. Noche, ¿tú qué? Ya, ahí está, noche. También está, jóvenes antes, Ali Baba y los 40 ladrones, ¿no? Y ellos son los precursores. ¿De qué, profe? De la química. ¿De qué química? La química moderna. O sea, ¿sentaron las bases de la química moderna o no? Sí. ¿Con qué, joven? La alquimia. Primero, ¿cuál es primero? ¿Alquimia o química? Habla. Alquimia. Esto es la base para la química. ¿Estamos? Por ello son precursores de la química, pero desarrollaron la alquimia. Ahí desarrollaron o buscaron en realidad el elixir de la vida. ¿Qué es el elixir? Es una sustancia que cuando ingieres te mantienes joven para toda la vida. ¿Habrán encontrado o no? No. También buscaron ¿qué cosa? La piedra filosofal. Es una piedra y cualquier metal que lo toca esa piedra, ¿en qué se convierte? En oro. ¿Habrán encontrado? No. Ahí está, jóvenes. ¿Me dejo entender hasta ahí muchas chuchas? ¿Sí? Yes. Es que no borra así nomás, pues, ¿no? Ahora, jóvenes, la guerra de las cruzadas, ¿de qué siglo a qué siglo se desarrolla? ¿De qué siglo a qué siglo? 11 al 13. Jóvenes, están los años, Y jóvenes, de la guerra de las cruzadas, jóvenes, se conoce también la guerra de religión. La guerra de... ¿Será guerra santa? No, no tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver. Entonces, la guerra de religiones. ¿Qué religiones se enfrentaron, jóvenes antes? El cristianismo y el islam. Pero si hablamos de los seguidores, los cristianos y los musulmanes. ¿Quién provoca la guerra, los cristianos o los musulmanes? ¿Quiénes fracasan?
cristianos. Y jóvenes estudiantes, la pregunta será, ¿el feudalismo genera las cruzadas o las cruzadas al feudalismo? Feudalismo a las cruzadas, porque acá ¿quiénes estaban gobernando? Los señores feudales. Y los señores feudales quieren más tierras. ¿Cuál era el bien más preciado, jóvenes, del feudalismo? El feudo. ¿Qué era el feudo? Tierras. Si te digo, ¿cuál es su principal fuente de economía del jóvenes antes del feudalismo? ¿Agricultura, ganadería o el comercio? Claro, gracias a las tierras será pues la agricultura, ¿no? Agricultura. Y jóvenes antes, entonces, si el señor feudal tenía 2 hijos, ¿a quién era el heredero mayor? ¿Para el segundo hijo había tierras? No, entonces, ¿quiere conseguir tierras? Sí, por ello se da la guerra de las cruzadas. ¿Entendieron que humana? Entonces, jóvenes antes, será una invasión. ¿Qué tipo? ¿Religiosa o militar? Los dos, pues. Militar y religiosa. A esta, jóvenes antes, ¿qué etapa es? ¿A alta edad media o la baja edad media? Alta. Es la plena edad media. ¿Ahí se está dando el apogeo o no? Sí, pues. Y para mantener su institucionalidad, la Iglesia Católica y los señores feudales, ¿qué cosa crearon? El orden de los caballeros o ejército de los caballeros. Por ejemplo, ¿quiénes iban a la guerra? ¿La nobleza, el clero o los campesinos? Nobleza. ¿Alta o baja? Baja. En la baja, ¿quiénes estaban? Los caballeros. Ahí estaban los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios, los caballeros teutones, ¿no? Profesor Diaco, no, eso no. Y jóvenes antes, ¿cuál es el orden de los caballeros más importante? Los caballeros templarios, ¿ya? Eso recuerda, jóvenes, los caballeros templarios, ¿ya? Ahora, jóvenes antes, invasión militar religiosa, jóvenes antes, ¿de dónde a dónde se había dado? ¿Del oriente al occidente o del occidente al oriente? Del occidente al oriente. O sea, ¿quiénes provocan? Cristianos. ¿A dónde quieren llegar? Al oriente. Ahí está, pues, muchachos. Y vamos a ver, jóvenes antes, ¿cuáles eran las causas del feudalismo entonces? Ya te había dicho, ¿la expansión de qué? Expansión del sistema, expansión del feudalismo. Ahí está, del feudalismo. Y aparte de ello, jóvenes antes, ¿puedo decirlo, la búsqueda de tierras fértiles o no? Sí, las tierras fértiles, ¿dónde estaban? ¿En el occidente o el oriente? Oriente. Buscaban una tierra fértil. ¿Dónde? En el oriente. Y aparte de ello, querían detener, ¿qué cosa, jóvenes antes? De detener el avance. ¿El avance de quiénes? Avance de los musulmanes. ¿Y por qué se expandían con los musulmanes con mayor facilidad? Por su fanatismo religioso. ¿En antes hemos hablado o no? Claro, entonces eran tan fanáticos. ¿Cuántas veces oraban? 5. Ahí está, pues, jóvenes antes. Y aparte de ello, jóvenes antes, quieren unificar el occidente y unificar entonces el occidente. ¿Con qué, jóvenes antes? El oriente. El occidente y el oriente, entonces, jóvenes estudiantes. ¿Qué, profe? Los cristianos. Los cristianos son los que provocan, por ello ellos, pues, ¿no? ¿Y por qué siempre vemos la tendiente cristiana? ¿O por qué solo estudiamos al mundo occidental y no al mundo oriental? Por España. ¿Por su aporte? La religión, pues, muchachos. ¿Del oriente qué religión generalmente? Islam, pues. ¿Y nosotros somos? Cristianos. Por ello no se estudia mucho, pues. Claro, no estamos sometidos a ese conocimiento que nos van a aportar, pues. Es eso, jóvenes antes, ¿ya? El cristianismo. Y joven, ¿cuál era el pretexto de la guerra? Recuperar, rescatar, ¿qué lugar, jóvenes antes? Rescatar el santo sepulcro. Ojer, la tierra santa. Ahí está, santo sepulcro. O Jerusalén. Ahí está, jóvenes antes, ¿ya? A Jerusalén, ¿cómo veían? Ya, a ver, la Meca, ¿para quiénes era? Para los árabes. Era la ciudad de la peregrinación, la ciudad santa, ¿o no? Y para ellos, Jerusalén. Estoy comparando, pues. Ya, ¿cuál es la ciudad de la peregrinación, jóvenes? Para los cristianos. Jerusalén. Ahí está, pues. Eso querían recuperar. ¿En manos de quiénes estaban? De los musulmanes. Ahora, ¿en manos de quién está? Ahora. ¿Musulmanes o cristianos?
Pero mayoría de la población es cristiana o musulmana. Musulmana. El 28% de la población de todos los jóvenes estudiantes de ese lugar es cristiana. 28 nomás. Los demás entonces serán musulmanes. Ah, profe, ¿qué país está? ¿Israel o Palestina? ¿Palestina es país? No. ¿Cuál es el país? Israel. ¿Y a Israel pertenece? Palestina. ¿Y Palestina qué cosa quiere? La independencia. ¿Pero acepta el gobernante o no? No. Por ello en 2021, no sé si te recuerdas, hubo ataques con misiles entre estos dos lugares. ¿Sería una guerra civil o no? Claro, pues guerras civiles pues que viven ellos. ¿Estamos? Ya no sé, profe, no sé qué chuño hablas, pero estará bien, pues ya. Y jóvenes antes, ¿cuál era el interés? El interés, jóvenes antes. Ya, a ver, ¿cuál es el interés de toda guerra? Económico. ¿Guerras mundiales también? Claro, pues, ¿cuál era? La búsqueda de materias primas. Ya, búsqueda de materias primas también. ¿Colonias o no? ¿Quién quería colonias? Alemania, porque Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica se habían repartido. ¿Qué continente? África. ¿Y quién no estaba en reparto de colonias? Alemania. ¿Y Alemania quiere que colonias o no? Ah, por ello estalla la Primera Guerra Mundial. Y dijo, ¿Hitler? No. ¿Qué cosa habla? ¿Quién era de Alemania en la Primera Guerra Mundial? Bien, El Kaiser Guillermo II. Ya en la Segunda Guerra Mundial, sí es, pues, jóvenes antes, Adolfo Hitler, conocido como el Führer. Ya está. Bueno, acá, jóvenes antes, ¿cuál era el interés, profe? El interés era el comercio. ¿El comercio de qué, jóvenes antes? El comercio de las especias. ¿Qué eran las especias, jóvenes estudiantes? Los condimentos, ¿no? Pimienta, comino, palillo, ajo, orégano. También estaba teclavo por el anís, ¿no? O sea, té, clavo, canela, anís, esas cosas, pues, ¿no? Claro, mía. Oye, oye. Y jóvenes antes, ¿cuántas cruzadas se dieron? ¿8 o 9? 8 cruzadas. ¿En alguna cruzada triunfan los cristianos o no? ¿En cuál, jóvenes? En la primera cruzada. ¿Recuperaron Jerusalén o no? ¿En la primera? Sí, pues. ¿Pero ha sido por mucho tiempo? No. ¿Qué cruzada? ¿Popular o señorial? Señorial, claro, los señores feudales están apoyando, pues. Y popular fracasa por falta de alimentos. Eso se llama inanición. ¿Por qué fracasaron la cruzada popular? Por inanición. ¿Qué quiere decir inanición? Falta de alimentos. Y la cruzada popular con Godofredo de Bouillon, jóvenes antes habían recuperado Jerusalén. Pero jóvenes antes, ¿habrá sido por mucho tiempo? No. A partir de la segunda hasta la octava, ¿quiénes triunfan? Los musulmanes. Ahora la pregunta es, de los musulmanes, ¿quiénes estaban? ¿Los turcos? ¿Qué turcos? ¿Otomanos o selyúcidas? Selyúcidas. Ellos están en de los musulmanes, ¿ya? Ahora la pregunta es, jóvenes estudiantes, ¿a qué cruzada se conoce la cruzada de los reyes? Tercera. ¿Cuántos reyes? 3. Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja, Felipe Augusto. ¿Estamos? De estos 3, Ricardo Corazón de León, ¿de dónde era? De Inglaterra. Y jóvenes estudiantes, Federico Barbarroja, ¿de dónde era? De Alemania. Y Felipe Augusto de Francia. Ellos se van a reunir en contra de quién, profe? Del sultán. ¿Quién era el sultán? Saladino, ¿no? Por ello se va a darse la firma del Saladino. Pero jóvenes estudiantes, habrá dicho pues al sultán, oye Saladino, déjanos pasar para Jerusalén. Como para ustedes la Meca es la ciudad de peregrinación, para nosotros es la ciudad de peregrinación Jerusalén. Déjanos pasar. Lo dejó pasar, pues. Habían firmado, eso se llama la firma de Saladino, ¿no? Entonces tenían acceso, pero eso también se va a romper, ¿no? Y jóvenes antes, ¿y en qué cruzada no hubo enfrentamiento militar? En la sexta. La sexta cruzada se conoce la cruzada pacífica o diplomática, diplomacia, acuerdos. Pero en la octava cruzada se desata la peste negra o la peste bubónica. Ya, profe, ¿por qué no lo desarrollas? Es que no está en el prospecto eso en realidad, pero para el CEPRE sí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? Pero no te preocupes, en la hojita del resumen ahí está todas las cruzadas, ¿ya? Bien detallado, quién convoca, todo lo demás. ¿Estamos? Tienen que comprar, no tienen que comprar. Si has comprado ya, compra otro, vas a aprender más, pues. Claro. ¿Cómo?
A ver, pregunto, hay una cruzada de los niños entre la cuarta y la quinta. No pertenece a la cuarta ni a la quinta, es separada. Entre la cuarta y la quinta. Ahí está la cruzada de los niños. ¿Quiénes enviaron a la guerra a los niños? Cristianos. Oye, ¿por qué envían a los niños? Porque los niños no tienen... más o menos como el profe, ¿no? Digo, como todos los varones. Así, así. Ya, confirmo, dice, ya, acá. La pregunta es, jóvenes estudiantes, si nomás me ayudan ustedes, no huevones. Huevones. Ya voy a estar en parte de las chicas, ya creo, ¿no, chicas? Sí, claro, ¿acaso de ti algo? Mentira. Ahora mentira, no deja nada. Ya, ¿por qué enviaron a los niños jóvenes estudiantes? Porque los niños no tienen pecados. ¿Los envió con armas, sin armas? Porque ¿quién les iba a ayudar? Dios. ¿Para qué en la edad antigua se había abierto el mar? Moisés, cuando realiza la salida de Egipto. Los niños en plena cruzada Edad Media estaban esperando que el mar se abra para que puedan cruzar al oriente. ¿Se habrá abierto el mar o no? A ellos se les abre, ¿no? Porque aparecen las embarcaciones de traficantes. A los niños se los cargan. Te vamos a llevar, ¿no? Pero lo llevan a vender, jóvenes. Lo vendieron como esclavos. A las mujeres como esclavas sexuales. ¿De qué país eran los niños? Francia y Alemania. Por ello, jóvenes, antes va a haber una temporada en la que no va a haber juventud en Europa, pues en Francia y en Alemania esencialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los niños habían ido a la guerra. Entonces, la cruzada de los niños, ¿ha sido un triunfo o un fracaso? Un fracaso total, ¿no? Ese era joven estudiante. Profe, ¿aproximadamente cuántos niños? 90,000 niños habían reunido. Imagínate, joven. Ya, ahí está. Y bueno, jóvenes estudiantes, ¿cuál era el pretexto de las cruzadas, jóvenes estudiantes? Habla. Rescatar. ¿Rescataron o no? No. Entonces sería la pérdida de qué lugar, jóvenes estudiantes? Pérdida de Jerusalén. Pérdida de Jerusalén, jóvenes estudiantes. Aparte de ello, jóvenes estudiantes, vamos a ver, se dio la decadencia de quiénes. Decadencia de los señores. De los señores feudales. Porque los señores feudales dejan de gobernar. ¿Quiénes regresan al poder? Los reyes. Entonces dio el fortalecimiento. ¿De quiénes, muchachuchas? Fortalecimiento de los reyes. Pregunta de jóvenes estudiantes, ¿se crea la monarquía absolutista o constitucional? Absolutista, o también llamado el antiguo régimen. A ver, los reyes, ¿con qué habían perdido el poder antes? ¿Con la guerra de las cruzadas? ¿O el tratado de Verdún? La división del imperio carolingio. Con el tratado de Verdún, entonces, ¿quiénes habían perdido el poder? Reyes. O con la división del imperio carolingio. ¿Y quiénes obtienen el poder? Los señores feudales. ¿Y estos señores feudales con qué pierden el poder? Cruzadas. ¿Y quién regresa? Reyes. Por ello se establece la monarquía absolutista. Que no me responda a la siguiente clase, me rayo. A ver, ráyate ya. De antes ya. Bueno, entonces, yo solo me pregunto y me respondo también, entonces, ¿no? Ahora, jóvenes, antes, a ver, pregunto, cuando se estaba dando la guerra de las cruzadas, ¿había comercio entre el occidente y el oriente o no? No. Comercio legal estoy hablando. Obviamente, contrabando, de hecho, que va a haber, pues, ¿no? Pero con el comercio legal no hay. Pero, jóvenes, antes, cuando termina la guerra, se dio la reactivación. Profe, Bono y Anapay, no. La reactivación del comercio. ¿Entre qué lugares sería, jóvenes, antes? Entre el occidente y el oriente, ¿ya? Occidente y oriente. Para que se reactive el comercio, jóvenes antes, renacen en Europa, ¿puentes o puertos? Renacen los puertos. También, ¿qué cosa? Las ciudades. Pero seguían llamando ciudades, ya no. ¿Cómo ya se van a llamar? Burgos. Gentilicio. Burgués. Ya, por ello aparece la burguesía. ¿La burguesía aparece en la Edad Media o moderna? Media, pues estamos hablando media. Y jóvenes en la Edad Media, pregunto a los burgueses, jóvenes, ¿a qué se dedicaban? ¿A agricultura o al comercio? ¿Y estos burgueses estaban en favor o en contra de la Iglesia Católica? En contra. ¿En favor o en contra del feudalismo? Por ello, ¿qué clase social eliminó al sistema feudalista? La burguesía. Ya la burguesía, jóvenes antes. Y bueno, ¿la burguesía llegó al poder o no? Sí. ¿Con qué llegó al poder? ¿Con qué llegó al poder?
¿Con qué llegó al poder? La Revolución Francesa. Y jóvenes antes, cuando llega al poder, ¿se olvida o no? Sí, pues obviamente no va a llegar pues de inmediato, ¿no? Seguía, pues jóvenes antes, en la edad moderna, quería llegar al poder, seguía pues ese trayecto, por ello, al finales de la edad moderna, ya con la edad contemporánea va a entrar al poder, por jóvenes antes, con la Revolución Francesa. ¿Exactamente con qué? La toma de la Bastilla. Bastilla, pues, la Revolución Francesa. Y pregunto, ¿y el proletario? ¿Dónde surge? ¿Edad media o moderna? La burguesía, media. El proletario, con la revolución industrial. Por ello, y los proletarios, los burgueses lo van a someter a los proletarios, ¿o no? Los obreros. Y los proletarios se cansan. Va a realizar la revolución. ¿Dónde? En Rusia. ¿Menchevique o bolchevique? ¿Febrero o octubre? ¿Lenin o Stalin? Lenin. Porque es LS, ¿sí o no? Lenin, Stalin. ¿Cuál es primero, L o S? L. Ah, L entra. Y cuando muere él, recién entra Stalin. ¿Estamos? Ya, bueno, no sé qué estoy hablando, pero ya. Jóvenes, entonces aquí también aparece, gracias a los burgueses, aparecen las universidades. Cuando aparecen las universidades, ¿hay cambio de mentalidad o no? Por ello nace el humanismo. Y jóvenes, de las universidades está en... Bueno, ¿cómo se llama la primera universidad fundada? Bolonia. ¿Cómo se llama? Bologna o Bolonia. ¿Dónde nace? Italia. Francia, Italia. Y cuando aparece Italia, ¿se expandirá a otras universidades o no? Sí. ¿Cómo se llama la primera universidad fundada en América? Santo Domingo. La segunda, San Marcos. La tercera, Autónoma de Guantánamo. México. Estoy hablando de América. Pregunto, jóvenes estudiantes, ¿a qué universidad se considera como la decana de América? San Marcos. ¿Y por qué no Santo Domingo? Porque para ser la decana tendría que ser la primera, ¿no es cierto? Claro. Papeles hablan. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que Santo Domingo no tiene acta de nacimiento. Acta de fundación. No tiene DNI. Entonces, como no tiene, ¿cuál sí tiene? San Marcos. Ah, por ello es la decana de América. Ya. Ya, mongolito. Y jóvenes, entonces, ¿cuál es la literatura propia de la Edad Media? Cantares de... Cantares de Gesta estaban dentro de Mester de... ¿Juglaría o clerecía? ¿Cómo? ¿Ya no quieren hablar? Ya no. Entonces, yo mismo me respondo. Profesores, Cantares de Gesta. Pertenece a Mester de Juglaría. Porque en Mester de Clerecía estaban los del clero, los de la iglesia. Y ahí es autores conocidos. Y en Mester de Juglaría no. Porque jóvenes de la iglesia católica no permitía. Por ello. Entonces, por ello es autores anónimos. Por ejemplo, poema de Miosit. En Francia, Cantar de Roldán o Rolando. En Alemania, Cantar de los Nibelungos. En Inglaterra, Caballeros de la Mesa Redonda. También está el rey Arturo, el que te da de oro. Ahí está, jóvenes de antes, ¿ya? ¿Y qué sistema de educación prevaleció en la Edad Media? La escolástica. ¿Quién es el máximo representante? Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es su obra? Suma Teológica. Con ello quería comprobar la existencia de Dios, porque va a sumar al catolicismo, por eso Suma Teológica, va a sumar, ¿qué cosa? La filosofía. ¿Y esta filosofía de quién era? De Aristóteles. Por ello a la escolástica también se conoce como aristotélica, ¿no? ¿Y para qué, profe? Para comprobar la existencia de Dios. Si te habla filosóficamente de la existencia de Dios, ¿es más creíble o no? Lógico. Eso quería comprobar la existencia de Dios, ¿no? Santo Tomás de Aquino. ¿Con qué obra? Suma Teológica. Cuando me dice, ¿qué sistema de educación prevaleció en la Edad Media del siglo VIII al XV? La escolástica. Ya está. ¿Ves? Mejor yo me respondo solo, ¿no? Avanzo rápido, ¿sí o no? Ya. El Imperio Bizantino, ¿en qué año se fundó? En el año 395.
¿Hasta qué año se desarrolló? Hasta el año 1453. Oh, profe, más de 1000 años, más de 10 siglos. Sí, joven. ¿Y por qué duró tanto tiempo, profesor? Ah, es que es la ubicación estratégica, ubicación geográfica, que era el puente comercial del occidente con el oriente. ¿Y por qué fracasó? Por los conflictos internos y externos. Y externos, ¿por qué será la invasión de los turcos otomanos? Eso es, jóvenes estudiantes. A ver, cuando te ponga, en la letra T, es la división de Roma. Roma del occidente y Roma del oriente. ¿Cuál cae primero, occidente o oriente? En el oriente, ¿qué imperio se fundó? El imperio bizantino. Entonces cayó primero el Roma del occidente por la invasión de los turcos o los bárbaros. Habla, bárbaros. Y jóvenes estudiantes, los bárbaros, ¿de qué mayoría, de qué familia eran? Germana. Entonces, ¿puedo decir invasiones bárbaras o germánicas o no? Sí, y jóvenes estudiantes. Y vamos a ver, ¿a qué habían sabios o no? ¿Los sabios quieren ser sometidos por los bárbaros? Entonces, ¿qué hacen? Escapan. ¿A dónde? A Roma del Oriente. Ahí estaba presente, ¿quiénes? Los sabios. ¿En qué imperio? Oye, si en tu pueblo están los sabios, ¿sería como tener libros o no? Sí, por ello se conoce al imperio bizantino como biblioteca o bibliotecarios del género. ¿De qué género? Del género humano. ¿Entiendiwanki humana? Mananies. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? ¿Y cómo se llama su capital del imperio bizantino, jóvenes estudiantes? Constantino. ¿Quién fundó Constantinopla? Constantino primero, ¿no? Pero el emperador, ¿de dónde? De Roma. O sea, ¿quiénes fundaron? Los romanos. Si te digo, ¿quiénes fundaron Bizancio? ¿Grecia o Roma? Grecia. Claro, porque era su colonia, pues, de Grecia. Ya, entonces, jóvenes estudiantes, griegos. Si te hablo de Constantinopla, los romanos. Y jóvenes estudiantes, ¿los turcos cambian de nombre o no? Sí, se llama Estambul. Estambul, ¿quiénes lo crearon? Los turcos. Ahí está. No, a ver, Bizancio. Griegos. Constantinopla. Estambul. Turcos. ¿Estamos? Ya. ¿Quién era el primer emperador del imperio bizantino? Su hijo de Teodosio. ¿Cómo se llamaba? Arcadio. Arcadio, jóvenes estudiantes, es el primer fundador de qué imperio sería? El imperio bizantino. Ahí está el primer emperador, jóvenes estudiantes, ¿ya? Aparte de ello, jóvenes estudiantes, él es el hijo de quién? De su padre. Ahí está. Ahí está. ¿El hijo de quién? De Teodosio. Teodosio, ¿quién era? El que dividió Roma. ¿En qué año? ¿En qué año? Y su hijo de Arcadio, ¿cómo se llamaba? Teodosio. ¿Qué número era? Segundo, papá, segundo. Y Teodosio II, jóvenes estudiantes, vamos a ver pues que manda a construir la muralla. ¿La muralla china? Oye, ¿por qué no invadió los bárbaros al oriente? Porque pagaban impuestos, ya, pero lo más importante también acá. ¿Qué cosa había? La muralla. ¿Quién mandó construir? Teodosio. ¿Cómo se llama la muralla entonces? Teodosiana. ¿Quién dividió Roma? Teodosio, número 1. ¿Quién manda a construir la muralla? ¿Estamos? ¿Su hijo o su nieto? Su nieto. Ahí está, jóvenes estudiantes, ¿ya? Teodosiano. Y bueno, jóvenes estudiantes, lo que nos interesa es la dinastía Justinianea. Ahí encontramos al emperador Justiniano. Justiniano, jóvenes estudiantes, con él sería el máximo apogeo. ¿Solo apogeo? Y expansión territorial. Expansión territorial. Y Justiniano, jóvenes estudiantes, se le considera como padre de Europa o emperador que nunca duerme. Emperador que nunca duerme. ¿Cuál era su sueño? ¿Dormir? Profe, ¿cómo va a soñar si no duerme? ¿Sí o no? ¿Cuál era su objetivo, jóvenes estudiantes? Reconstruir, reunificar. ¿Qué cosa? Todo el imperio. Reunificar o reconstruir, restaurar. No puede escribir rápido. Reunificar. Ahí está. No he ejercitado. A ver, vamos a ver, jóvenes estudiantes, también
que Justiniano, como estaba enfocado en cómo restaurar toda Roma, se había olvidado de otras actividades. Por ello dice, se mantuvo casto hasta los 40 años, dice, ¿no? ¿Ya? Y jóvenes estudiantes. Y joven, y lo peor, se casa con una prostituta. Así, ¿cómo? ¿Cómo? Así, así. Oye, ¿qué están hablando? Y Teodora ahora era una mujer hermosa, una mujer inteligente, astuta, lograba todo lo que se proponía o no, no importa cómo, lograba. Y por ello a ella se le compara con Cleopatra. Entonces ella es la Cleopatra bizantina o la segunda Cleopatra. Ahí está, jóvenes antes, ¿ya? Cleopatra bizantina. Y jóvenes antes, ella era asesora de Justiniano. ¿Ya? Era inteligente, astuta, pues, ¿no? Y entonces, jóvenes antes, ella, como era prostituta, también tenía, pues, compañeras de trabajo. Y hacía competencia, ¿no? Claro, jóvenes antes. ¿La competencia en qué consistía? ¿Quién aguantaba a más varones, pues, no? Sus compañeras con 15, 20 ya estaban rendidas, ya no más, ya no, ya, acábalo, ya. Ya. Pero, jóvenes estudiantes, Teodora pedía a todo un ejército. Así era, jóvenes estudiantes, un alde. Ahí era. Ahí está, jóvenes estudiantes. Trinchera, digo, oye. Ya, tranquilo, escape de condón. Y jóvenes estudiantes, ya sí, hermano, claro. Mi papá lo dejó a tu mamá, pero bueno, a ver, vamos a ver. ¿Al revés es? Bueno, no sé, al revés todo, como seas andado, pero pues, está bien. Ahora que toma. ¿Ustedes quieren agüita, muchachos? Ya, por todos. ¿Cómo fue? Sácalo, pues, hija. Chicas, ¿ustedes saben sacar leche o no? Ordeñar, pues. Fácil, te puedes sacar a tu cara nomás, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, Cleopatra, ¿por qué se bañaba en leche? Para mantenerse joven. Entonces, chicas, no hay que desperdiciar la leche. Dirás, acá. O sea, claro, es más, ustedes mismas lo pueden sacar, ¿no? A ver, te voy a sacar, le está diciendo al joven. Ya sácame, ya dice el otro. A ver, jóvenes, Justiniano formó el Corpus Juris Civilis Romani. Latín nomás, ¿no? El cuerpo jurídico civil romano. Ahí estableció, por ejemplo, el Códex, que era el Códex conjunto de leyes desde la recopilación del emperador Adriano. También encontramos las institutas, que eran las institutas manuales de enseñanza para los estudiantes. ¿De qué carrera? Derecho. También encontramos las novelas o novellas, que eran novelas o novellas, nuevas leyes impuestas por Justiniano. Antes de lo que de Justiniano, ¿cómo se llama? Códex. De Justiniano, novelas o novellas, ¿ya? También encontramos el digesto. El digesto es digesto o pacmento, ¿no? Ya, jóvenes, pandictas, perdón. Digesto, jóvenes antes, y las pandictas, ya, porque eran modelo para emitir las sentencias, ¿no? O sea, una sentencia de un caso se puede usar para otro caso similar o no. Sí, como modelo. Eso se llama la jurisprudencia, ¿ya? Jurisprudencia. Actualmente, pues, ¿no? Y jóvenes, él también mandó a construir el templo más grande, más hermoso de toda la Edad Media. El Catedral de Santa Sofía. Actualmente es iglesia o mezquita. Mezquita. ¿Cómo se llamaba, jóvenes estudiantes? El Santa Sofía. Santa Sofía. ¿En qué ciudad mandó a construir? Constantinopla. ¿Quién mandó a construir? Justiniano. ¿Actualmente en qué país estará?
Turquía, pues, ¿no? Claro. Y jóvenes estudiantes, ¿quiénes? Bueno, aquí hay varias dinastías todavía, pues, la dinastía macedónica, ¿no? La última es paleóloga. Eso es lo que nos interesa, jóvenes estudiantes. Ahí encontramos al último emperador, Constantino. ¿Qué número? 11. Y Constantino 11, jóvenes estudiantes, vamos a ver, se le considera como el último emperador y sufre la invasión. ¿De quiénes eran? Los turcos otomanos. ¿A mando de quién era? Del sultán Mehmed o Mohamed, ¿qué número? Segundo. ¿En qué año toma? 1453. ¿Qué siglo es? 15. Con ello se dio fin de la edad media. Claro. ¿Y qué edad finaliza? ¿Qué edad finaliza? Pues yo, inicia. A la hora. Por mucho juntarme con ustedes. Claro, ayer, hoy día. Claro, pero no, ahí está. Inicia, antes, ¿qué cosa? La edad moderna. Entonces, el imperio bizantino fue tomado por el imperio turco otomano. Entonces, por ello, al imperio bizantino lo cambian de nombre, sería el imperio turco otomano. Su capital se llamaba Constantinopla. Constantinopla, ¿a qué nombre lo cambian? Estambul. Pregunto, ¿Estambul será su capital, los jóvenes, actual de Turquía o no? No he dicho que no. Ankara. ¿Cuál es el capital de Turquía, jóvenes? Ankara. ¿Y por qué lo cambiaron? Como Constantinopla era el puente comercial que conectaba el occidente con el oriente, si toman a Estambul, actualmente se llama Estambul, ¿sería más fácil tomar todo el país o no? Por ello, jóvenes, antes lo van a cambiar pues a Ankara. Entonces, la pregunta es, ¿quién mandó a construir el templo más hermoso de toda la Edad Media? Justiniano. ¿Cómo se llama el templo? Santa Sofía. ¿Dónde se encuentra Santa Sofía? En Turquía. ¿En qué ciudad? ¿Estambul o Ankara? Habla. ¿Estambul? ¿No está en Ankara? Claro, ¿acaso van a cargarlo? ¿Cómo? Pues no. ¿Qué cosa lo que han cambiado o trasladado? Capital. Pero la arquitectura no van a llevar, pero bueno. ¿Quién sabe? Con avión. Con avión van a llevarlo. Por favor, si háblenle a ese humano. Este es sobreviviente de aborto, creo. Ahora, jóvenes, los sabios, ¿dónde se mantenían en el imperio bizantino? ¿Estos sabios tenían conocimiento de la cultura griega y romana o no? Sí. ¿Dónde se mantiene eso? En el imperio bizantino. Pero fracasa en el año 1453. ¿Qué siglo es? 15. Y jóvenes, vamos a ver en año se dio la invasión de los turcos cuando invaden los turcos otomanos. ¿Estos sabios quieren ser sometidos o no? ¿Qué hacen? A retorno de los sabios. ¿A dónde? A Florencia, Italia. Florencia, Italia, jóvenes antes. ¿Cómo ello nace humanismo o renacimiento? Renacimiento. Porque ¿qué siglo ya estoy hablando? El siglo XV. Jóvenes antes, ¿ya? El siglo XV. ¿Hasta qué siglo es? 16. Pero antes ya se había desarrollado el humanismo. ¿El humanismo en qué siglo es? 14. ¿Hasta qué siglo? 15. Y jóvenes antes. O sea, en otras palabras, con la toma de Constantinopla, ¿cuál nace? ¿Humanismo o renacimiento? Renacimiento. ¿Por qué había fracasado el imperio bizantino? Los conflictos internos y externos, ¿no? Por ese conflicto, obviamente los conflictos internos habrá dado antes de la toma de Constantinopla, lógico, ¿no? Y por estos conflictos internos, los sabios ya estarían retornando poco a poco, ¿o no? Sí. ¿Con ello qué nace? Humanismo. Y si te digo, con toma de Constantinopla, ¿qué era? Ya, bacán. Con la invasión de los turcos otomanos, yo quiero que te recuerdes 2 hechos, profe, pero estás poniendo 3. El tercero sale solito, pues. A ver. ¿Se dio qué cosa? La toma de Constantinopla. ¿Qué más, joven? Bloqueo. Bloqueo comercial de qué, jóvenes antes? Del mar. ¿Qué mar? Mediterráneo. ¿Quiénes? Los turcos
Manos, eso obligó a los europeos ¿a qué? A la búsqueda de nuevas rutas comerciales para llegar a donde era India. ¿Qué países inician? Respóndanme P. P. Portugal y España. ¿Estamos? Ya, sí, P, ya. Ya, P, weón. A ver. El joven antes, entonces India. ¿Qué país logró llegar? ¿Portugal o España? Enrique el Navegante o Vasco de Gama. Vasco de Gama. Porque Enrique el Navegante es rey, pues. ¿El rey acaso ha viajado, weón? No, pues. ¿Estamos? ¿Qué están haciendo? Están reventando algo, creo. ¿Cómo? Oye, oye, oye. ¿Qué tipo de movimiento es el humanismo? ¿El RENA o el movimiento? Movimiento filosófico. ¿Qué más? ¿Intelectual o no? Filosófico. ¿Qué más? Intelectual. ¿Qué más? ¿Literario o cultural? Habla, literario. ¿Cuál será cultural? Renacimiento. ¿En qué está basado razón o sentimiento? Razón. ¿Dónde surge? Ya, está bien, razón. ¿En dónde? En Florencia. Florencia, Italia, jóvenes antes, ¿ya? Ahí nace el humanismo. ¿Y cuáles eran las causas para que surja el humanismo? Una de ellas, una nueva casta. La claro, impulsó entonces, ¿qué cosa? La burguesía. Impulsó la burguesía, jóvenes antes. Aparte de ello, ya estaban retornando poco a poco, ¿quiénes? Los sabios. Entonces, ¿habrán recibido qué cosa? La influencia. ¿De quiénes? Influencia de los bizantinos, muchachuchas. Los bizantinos mantenían o conocían qué cosa. ¿Conocen qué cultura? ¿Qué cultura? Greco-romana, greco-latina o clásica, pues muchachos. Claro, porque ahí se estaba manteniendo y cuando regresan, ¿traen ese conocimiento o no? Sí, ahí está. Pues. Por eso es. Ya mongolo. Vamos a ver, jóvenes estudiantes. También surge el UMA en las universidades. Las universidades, jóvenes estudiantes, ¿va a dar un cambio de ideas o no? Sí. ¿Nueva visión o no? Sí. ¿En favor o en contra de la Iglesia Católica? Habla. Nueva visión será en contra de la Iglesia Católica. Ahí está, jóvenes estudiantes. Y aparte de ello, vamos a ver también qué cosa, profesorcito. Los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Protegían o financiaban. Lo financian a quienes, jóvenes antes, a los artistas y a los literatos. La familia más importante, la familia Medici. ¿Dónde era la familia Medici? Florencia. Recuérdate que esto es para los dos, Para los dos estoy haciendo. Ahora, jóvenes antes, por eso estoy poniendo de colorcito. Mira, weón. Ya. También encontramos la familia Sforza. ¿Dónde? Milán. Y profe, luego vamos a encontrar al Papa. ¿Quién era el Papa? Papa Aruntus, Papa León, ¿qué número? 10. Ya, Papa León 10. También encontramos a Juliucha II. ¿Cómo? ¿Cesarcha? ¿Qué hablan, huevones? Si eres de cintura para abajo. ¿Qué eres de cintura para abajo? Entonces, de cintura para arriba, huevón. Qué lógica, ¿no? Pero bueno. Es anormal este pata. Tal vez en su boca, en algo está, ¿no? ¿Cuáles son las características, jóvenes antes? ¿Quién era el centro de todo? Yo soy el hombre. El hombre. El antropocentrismo. El antropocentrismo. ¿Razón sobre la fe o fe sobre la razón? Habla. Entonces acá se desarrolla el racionalismo. Amor. Sí, amor. ¿Amor a la naturaleza o a la belleza física? Amor a la naturaleza. Belleza física.
Renacimiento. ¿Está en favor o en contra de la Iglesia Católica? Contra de la Iglesia Católica. Cuando digo el antropocentrismo, ¿puedo decir el hombre es la medida de todas las cosas o no? Sí. ¿Quién lo dijo ese? El hombre es la medida de todas las cosas. El filósofo Protágoras. ¿Quién lo dijo? No he dicho Pitágoras, Protágoras. Ellos revaloran, quieren retornar ¿a qué cultura? A la cultura, ¿qué cultura? Greco-romana, greco-latina, clásica. Y acá también se desarrolla la ciencia, la filosofía, ¿no? La filosofía, también como es la psicología, ¿ya? Y vamos a hablar de los representantes. Primero en Italia. Ahí encontramos a quién, a Dante. Dante Alighieri. Dante Alighieri, conocido como el Aristóteles moderno. ¿Primer genio o segundo genio? Primer genio. Homero. Ahí está, jóvenes estudiantes. ¿Y cuál era su obra? ¿La comedia o la Divina Comedia? Solo era la comedia. ¿Quién aumentó Divina? Giovanni Boccaccio. Ya, Giovanni Boccaccio. ¿Cuántos círculos hay? 9. Jóvenes estudiantes, hay 9 círculos, jóvenes estudiantes. Si te digo, ¿quién era el juez del infierno? Minos. ¿Quién era el barquero? Aronte. Primer guía de Dante. Virgilio. El último. ¿Cuántos guías tuvo? Segundo guía. Beatriz. ¿Por qué no puede entrar al paraíso? Ya, a ver, lo dejo. Hay 3 fieras. León, loba, pantera. ¿Cuáles son? León, loba, pantera. León simboliza la soberbia. La loba, lujuria o avaricia. Avaricia. Y la pantera, lujuria. Pregunto, ¿lujurioso con ninfómano es lo mismo? ¿Lujurioso con ninfómano es lo mismo? ¿Qué es lujurioso? ¿Qué es lujurioso? ¿No sabe? Lo que tienen deseo carnal. Quiere tener relaciones sexuales. Eso pues. Ya, pero si te digo ninfómano, le gusta practicar relaciones sexuales. O sea, ¿en qué está la diferencia? El otro es deseo. El otro es acción. ¿Estamos? ¿Cuál es acción? Ninfómano, claro. ¿Estamos? Ya. Entonces la pregunta es, ¿en el salón hay ninfómanas? Bastante. ¿Hay lujuriosos, lujuriosas? También, profe. Por ejemplo, y quiero que me violes. Ya les dice, ¿no? También encontramos a Francisco Petrarca. ¿Príncipe del humanismo o el padre? Padre del humanismo. ¿Quién era su musa de Dante? Beatriz. Bueno, musa de Francisco Petrarca. Laura. Por ello su obra. Sonetos a Laura. Cartas a Laura. Cancionero a Laura no está. Laura se fue. Ya, Laura. Bueno, ya. Triunfo África también es otra obra. También encontramos. ¿Quién había aumentado Divina? Giovanni Boccaccio. Cállate, estúpido. A ver, vamos a ver, jóvenes estudiantes. Él es el iniciador de la novela moderna. ¿Quién lo tomó como modelo? España. Quijote. Miguel de Cervantes Saavedra. Hay Miguel de Cervantes Saavedra, entonces se conoce como Boccaccio español. Ahí está, pues. Ya, mongolo. Y jóvenes estudiantes, Giovanni Boccaccio, jóvenes estudiantes, su obra, el Decamerón. Ahora, jóvenes estudiantes, Generación de los Dioses también, ¿no? Ahí está. Te puedes recordar. ¿Cuál es su obra de Giovanni Boccaccio? Decamerón y Generación de los Dioses. Ahí está. Ahora, jóvenes estudiantes, también encontramos a Nicolás de Maquiavelo. ¿Él es el príncipe o su obra es el príncipe? Su obra. Él es el padre de la ciencia política moderna, ¿ya? Padre de la ciencia política moderna. ¿Cuál es su obra?
El príncipe. Ahí está. En términos generales, ¿quién es el príncipe? Erasmo de Rotterdam. Yo no te estoy diciendo quién es el príncipe del humanismo. Yo te estoy diciendo en términos generales, ¿qué es príncipe? Futuro rey. El heredero, hijo del rey. Eso quiero que me respondas. Bestia, ¿ya? 1, 2, 3. Bestia. Ya está. Así que no saben estos huevones hoy. A ver, jóvenes estudiantes, en esta obra del príncipe, valga la redundancia, al príncipe se le enseña cómo debe gobernar. Por ello, ahí le dice, a veces es necesario usar la fuerza, porque de lo contrario, el pueblo no hace caso. Por ejemplo, ya, mucha fuerza ya, Petetina, balearte, ¿no? Ya, pues, jóvenes estudiantes. ¿Y cuál era su frase? El fin justifica los medios. ¿Cómo lo entiendes? El fin justifica los medios. No importa cómo, solo importa lograr el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Ingresar. No importa cómo, decíamos, ¿no? Ya, pero eso es lo que estás pensando, está recontra mal. ¿Pero qué justificaría? Los medios, no seas pendejo. El fin, ya, papá, ala, oye. China con no miran, voy a avanzar, pero voy a tener tiempo seguro para ti. Bueno. En Holanda encontramos a Holanda, actualmente se llama Países Bajos. ¿Por qué se llama Países Bajos? Su altitud es bajo del nivel del mar. Ahí encontramos a Erasmo de Rotterdam. ¿Y Erasmo de Rotterdam es el príncipe del humanismo o el máximo representante? Los dos. Él es el príncipe y él... ¿De quién sobre es el príncipe? Maquiavelo. ¿Quién es el príncipe del humanismo? Erasmo de Rotterdam. ¿Ya? Máximo representante. ¿De qué profe? Del humanismo. ¿Cuál era su obra, jóvenes estudiantes? Elogio a la locura. ¿Cuál es su obra? Elogio a la locura. Con ello critica a la iglesia católica. Claro, locura. Locura, jóvenes estudiantes. ¿Ya? Elogio a la locura. Con ello buscaba la reforma de la iglesia católica. Si busca la reforma, ¿es representante o precursor de la reforma? Precursor. Porque ¿quién va a estar como representante? Martín Lutero, Juan Calvino, todo eso, ¿no? Pero jóvenes, él es precursor nomás, ¿ya? Y jóvenes, si hablamos de Inglaterra, ¿quién estaba? Tomás. ¿Qué Tomás, jóvenes antes? Tomás Moro. Tomás Moro, su obra, La Utopía. Ahí está, jóvenes antes, ¿ya? La Utopía. Jóvenes antes, ¿qué es utopía? En ningún lugar, profe, ya, pero ¿qué es, pues? Un sueño, fantasía, algo que no existe. Ya, como por ejemplo el amor de ella o de él. Ahí está, no existe. Ya, ahí está, pues, joven. Ya te dejaron a ti por feo también, ¿verdad? Pero jóvenes antes. La utopía, jóvenes antes. Vamos a ver, jóvenes antes, ¿con qué soñaba? Con una sociedad perfecta. La pregunta es, ¿una sociedad perfecta existe o no? No. ¿El qué cargo tenía en Inglaterra? Era el primer ministro, canciller. Y entonces, jóvenes estudiantes, ¿estaba en favor o en contra del rey Enrique VIII? En contra. Por ello lo manda a matar. ¿A quién, jóvenes estudiantes? A Tomás Moro. En España, ¿quién estaba? Antonio de Nebrija. Su obra, la primera gramática de la lengua castellana. El Renacimiento se considera como un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Artístico. ¿Solamente será artístico? ¿También será cultural o no? Sí. ¿También sería literario? Sí. Ya, pero lo más importante, artístico y cultural. Esto recuerda usted, jóvenes estudiantes. ¿En qué está basado razón o sentimiento? Sentimiento. Razón. Y, jóvenes estudiantes, la razón, la cultura, el arte. En arte desarrollaron las artes plásticas. ¿Está bien, plásticas? Ahí está, pues, ¿no? Y, jóvenes estudiantes, también, ¿qué cosa, profe? ¿Dónde surge? A ver, plásticas, respondan. En Florencia, ¿qué país? Florencia, ¿qué país, jóvenes estudiantes? Italia. Y jóvenes estudiantes, ¿y dónde se dio el auge, el apogeo? El apogeo se dio en Roma. Roma, ¿qué país, joven? Italia. Ya, y jóvenes estudiantes, vamos a ver cuáles son las causas para que sea el Renacimiento. Se dio la toma de... ¿La toma de qué?
Constantinopla. Y la toma de Constantinopla, aparte de la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ¿qué cosa había obligado? Pero antes ya estaban retornando o no? Sí, ya, pero formalmente con esto o no? Sí, obligó el retorno. ¿Retorno de quiénes, jóvenes, antes de los sabios? ¿Y a dónde retornaron los sabios? A Florencia, ¿no? ¿Y en Florencia qué se estaba desarrollando? Por ello entonces también van a recibir la influencia. ¿De qué, jóvenes, antes? Influencia del humanismo. ¿Entendió que humano? Ya también encontramos la imprenta. ¿Quién perfeccionó la imprenta? Johann Gutenberg. ¿Cuál es el primer libro impreso? La Biblia. La Biblia, jóvenes antes, ¿ya? Pero vamos a ver, jóvenes antes, la imprenta. Ya, ahora, aparte de ello, vamos a ver los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Los financistas. ¿De quiénes? De los artistas y los literatos. ¿Puedo decir protectores? Sí, está bien. Y jóvenes antes, los mecenas, la familia Medici, la familia Sforza y los de la iglesia, Papa León X y Papa Julio II, ¿ya? Ahora, jóvenes estudiantes, ¿cuáles eran sus características del Renacimiento? Pues? ¿Quién era el centro de todo? ¿Dios o el hombre? El hombre. Entonces, ¿teocentrista o el antropocentrismo? El antropocentrismo. ¿Razón o sentimiento? Razón. El racionalismo. Acá se dio amor a la naturaleza o amor a la belleza física. Amor a la belleza física. ¿Del hombre o no? Sí, en el hombre está varón y mujer, ambos. Pero esencialmente, si te digo, de la mujer. Por ello se conocen como ginecólatras. Ginecolatría, entonces adoración a la mujer. ¿Ya? Jóvenes antes, aparte de ello, jóvenes, ellos están inspirados. ¿En qué cultura, jóvenes antes? En la cultura. ¿Qué cultura era, jóvenes antes? Greco-romana, greco-latina o clásica. En la cultura clásica, jóvenes antes, ¿ya? Y aparte de ello, jóvenes estudiantes, ¿qué cosa, profesorcito? También vamos a ver, ellos sobresalen ¿en qué? En artes plásticas. En artes plásticas. En la Edad Media, ¿había libertad de pensamiento o no? ¿Acá ya hay o no? ¿Ya es edad moderna o no? ¿Sí? Claro, ¿qué cosa marca? Habla. Entonces, si es luego de la toma de Constantinopla, ya es edad moderna. El humanismo, media. Renacimiento, moderno. Libertad de pensamiento. Cuando digo una cosita, ya cambian de inmediato, ¿no? A ver, jóvenes, ¿cuál es el río más grande de la Tierra? ¿Dónde desemboca? ¿Océano Pacífico o Atlántico? ¿Pacífico o Atlántico? Atlántico, pues. ¿Por qué país? ¿Bolivia o Brasil? ¿Brasil? Bolivia tiene mar seguro que huevones. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? En algo estúpido cambian de respuesta. Ni Harry. Mira el Harrycito. ¿Quién Shai Doc? Doc. El dulce, eso soy yo, dímelo. Ya, pero para tu mamá no, pues bueno. A ver, jóvenes entes. Ya, que tu mamá es Lelis, ¿qué te ha dado de lactar, weón? A ver, jóvenes entes, humanismo, renacimiento. Humanismo, renacimiento. Me responden a amor a la naturaleza. Amor a la belleza física. Ahora, como si te digo, artes plásticas. Movimiento filosófico e intelectual. Humanismo. Artístico. Renacimiento. Cultural. Renacimiento. A ver, jóvenes, si te digo antropocentrista, racionalista, revaloran a la cultura clásica. Ambos. ¿Cuáles eran las características que comparten? Antropocentrismo, racionalismo y quieren rescatar, revalorar ¿a qué cultura? Clásica, greco-romana, greco-latina. Entonces, ¿ahí cómo determino mi respuesta? Los siglos. O sea, no voy a los siglos que pasan en la academia, no. Los siglos de los movimientos. Generalmente cuando te preguntan de humanismo o renacimiento te dan un textazo. Y cuando lees humanismo, renacimiento, te chucheas. Pero jóvenes siempre te ponen siglo. Si me dice 14 al 15, 15 al 16, 14, 15 al 16, renacimiento.
Si no hay siglos, edades, edad media, moderna. Si no hay eso tampoco. Las características. Siempre hay una diferencia. Culto a la belleza física. Filosófico e intelectual. Artes plásticas. Ya está ya. ¿Para qué más? ¿Ya ingresaste ya? A dar examen nomás todavía. Vamos. Ya vas para medicina, pero ¿cuántos siglos ya también? Pues tampoco te pasa. Ahora, jóvenes y antes, las etapas. ¿Cuáles eran las etapas, jóvenes y antes? Hay dos etapas. La primera etapa se llama 400. 400. ¿En qué siglo se desarrolla? En el siglo XV. ¿En dónde se desarrolló? En Florencia. ¿Ahí inicia el arte o no? Por ello, jóvenes y antes, a Florencia se conoce como capital del arte. ¿Qué arte? Del arte europeo. ¿Cuál es el capital del arte europeo, jóvenes y antes? Florencia. ¿Qué país? Italia. ¿Y quién era el primer artista, profe? Se llamaba Mosacio. Mosacio es el primer artista. Los chanques, pues hoy. Ahora, jóvenes y antes, su obra, ¿cómo se llama, jóvenes y antes? La Trinidad. Y la Trinidad se encuentra dentro de la iglesia de Santa María, ¿ya? Ya, quieren que le sirven también, pues, muchachos. Mentira, háganlo. Donatello, es el artista más importante. ¿Quién es el artista más importante del 400? Donatello. ¿Cuál era su obra? El David. ¿El David es cuadro o una escultura? ¿En mármol o en bronce? Habla. En bronce, jóvenes y antes, ¿ya? En bronce. O de bronce, pues, ¿no? Bronce. ¿Cómo? ¿Segura? ¿Que se van a reír con algo estúpido? A ver, jóvenes y antes, vamos a ver también la segunda etapa. 4, ¿el qué número sigue? 5. Entonces se llama cinquecento o quinquecento. ¿En qué siglo se desarrolla? En el siglo XVI. ¿En qué ciudad, joven? Roma. Acá se dio, ¿qué cosa? El apo. Entonces, si me dice, ¿en qué etapa se dio el apogeo? 400 o 500. 500. ¿En qué ciudad? ¿Florencia o Roma? Roma. Ahí se dio el apogeo. ¿Quién era el mayor genio del Renacimiento? Leonardo da Vinci. Ya, da Vinci. O sea, Leonardo da Vinci, jóvenes antes, ¿era un genio o no? Mira, joven, ahí era Paipi, vea, ya. Mira. Era poeta, arquitecto, ingeniero, pintor, inventor, biólogo, escultor, anatomista. ¿Cuál es, profe? Poeta, arquitecto, ingeniero, pintor, inventor, biólogo, escultor, anatomista. No vayas a poner violador, biólogo. Violador sería con V. Ahí está, jóvenes antes. ¿Y cuál es su obra más importante? ¿La Gioconda o la Mona Lisa? Es lo mismo. Gioconda o Mona Lisa. ¿Es un cuadro o escultura? Cuadro. ¿De un varón o de una mujer? No se sabe. Y esta se encuentra en un museo. ¿Qué museo, jóvenes antes? El museo Triangulito, ¿no? Louvre. ¿Dónde queda? París. Si me dice, ¿con quién entró en funcionamiento el Museo del Louvre? Si alguien me responde, le regalo un libro. ¿Con quién entró en funcionamiento el Museo del Louvre? Gobernante, pues. Con el Papa. Napoleón Bonaparte, pe. Ese era fácil, weón. Un libro, weón. Ya. También, jóvenes antes, la última cena. También está Virgen de las Rocas, Virgen Santa Ana, el Baco, Moisés. También en anatomía, el hombre de Vitruvio. Entonces, de regalón este ciclo y nada, los alumnos.
Ahora, jóvenes estudiantes, también encontramos a Miguel Ángel Buonarroti. Por ejemplo, de Miguel Ángel Buonarroti, su obra, ¿en qué? En mármol. ¿En bronce de quién es? Donatello. ¿En mármol de quién es? Miguel Ángel Buonarroti. ¿Estamos? Y lleven su basura. ¿Qué quiere decir? Es compra, dice. Basura, diciendo va. A ver, jóvenes, Miguel Ángel Buonarroti. Pregunto, Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti, ¿quién era su mecenas? ¿Estamos? ¿Quién era su mecena? Papa Julio II. ¿A dónde se lo llevó a Miguel Ángel? A la Capilla Sixtina. Sí te estoy diciendo, Gil. Todavía corriendito, van. Un poco más se sacaba el ancho en las gradas todavía. Jóvenes antes, ¿con qué libro inicia la Biblia? Primero, ¿qué cosa narra? La creación del... ya. La creación del mundo. Está dibujado en la Capilla Sixtina. La creación de Adán, la creación de Eva, lo que Eva lo hace pecar a Adán, ¿no? Gracias a ella entonces llevamos la manzana los varones, ¿no? Las chicas, ¿por qué no llevaban? Algo lo había empujado, ¿no? O sea, la culebra, pues. El culebrón de Adán. A ver, todo ello hasta el juicio final. Entonces está dibujado en las paredes, en el techo de la Capilla Sixtina. También encontramos a Rafael Cardoso o Rafael Sancio. Rafael Sancio. Sarnoso eres tú. A ver, vamos a ver. Su obra de Rafael Sancio, lo más importante. Escuela de Atenas. De Atenas, ¿qué te recuerda lo más importante? Sopa. Sócrates, Platón. Allá, ¿a los genios lo ha dibujado o no? Sí, ahí está. Pues. ¿Quién, profe? Rafael Sancio. También otra obra, ¿Pornazo o Parnaso? Parnaso. Ahí está, Parnaso, jóvenes estudiantes. ¿De quién es su obra, profe? Rafael Sancio. ¿Esto será en qué país, jóvenes estudiantes? Italia. Pero si hablamos de Inglaterra. William, ¿qué William? A William Shakespeare, sus calificativos. El cisne de Avon, el cuervo almendrizo, el padre del teatro inglés. Y jóvenes en su obra, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, el Rey Lear, ya está. Y jóvenes antes, en España, hostia tío, ¿quieres una? Allá. Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra. Era Manco y Bocón. ¿Cómo era? Manco y Bocón. Manco del Panto, Bocón, Boccaccio español. ¿Es el padre del jóvenes estudiantes de la literatura española o no? Sí. Y jóvenes estudiantes, Miguel Cervantes Saavedra, su obra El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. También encontramos a Félix Lope de Vega. Félix Lope de Vega, monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios, el poeta del cielo y de la tierra. Para el teatro español. Ahí está. Y jóvenes, su obra, Fuente Ovejuna. ¿Y quién es el par teatro nacional o peruano? Seguramente Manuel Asensio Segura. Ahí está, pues, ¿no? ¿Entendieron aquí? Y también, jóvenes, antes encontramos a quién? A Calderón de la Barca. Su obra, La vida es sueño. Y para muchos mi clase da... Ya, entonces, para que ya no les dé a sueño, terminamos la clase. Gracias. Gracias, jóvenes. Gracias.
calles, horas, rico.